Al ejecutar el archivo descargado, la ventana emergente mostrará una descripción rápida del paquete de instalación, dando además la posibilidad de elegir la ruta de destino para extraer los archivos descargados. Sin embargo, se recomienda dejar a el escritorio como ruta de extracción a fin de evitar errores en la apertura de la herramienta. Previo a la apertura de la misma, se sugiere verificar que el software Excel del usuario esté configurado para usar el símbolo punto como separador decimal. De lo contrario, podrían presentarse algunos errores a lo largo del diseño. Con la herramienta de diseño abierta, la primera ventana será una presentación de proyecto, donde se indican algunas generalidades consideradas para el desarrollo del mismo. Para iniciar con el diseño analítico del sistema fotovoltaico conectado a la red, daremos clic en el botón Empezar. En la interfaz correspondiente al estudio de carga, el usuario tendrá que insertar el nombre, la cantidad de días y el consumo eléctrico del mes considerado, información que puede ser obtenida consultando la factura de consumo eléctrico de la vivienda, que provee mensualmente la empresa eléctrica distribuidora local. El registro de los campos se dará por medio del botón Agregar, mismo que solicitará una confirmación y/o verificación de la información ingresada a fin de evitar errores futuros en los cálculos respectivos. La herramienta se ha diseñado para exigir un mínimo y máximo de 12 meses, por lo que en caso de poseer más recursos para esta sección, es decir, más facturas del consumo energético, se recomienda promediar todos los datos disponibles y llenar los espacios de la herramienta adecuadamente, variando únicamente el número de días y los kilovatios hora por mes. Cabe decir que todo el formulario cuenta con restricciones para evitar el ingreso de números o letras en los campos no correspondientes. Con los 12 meses registrados, el botón siguiente se habilitará, permitiendo al usuario seguir con el diseño. En la ventana asignada a la potencia fotovoltaica se muestra el consumo eléctrico promedio que se obtiene del estudio de carga. Para calcular la demanda eléctrica que debe satisfacer el sistema, se requiere del valor promedio de las horas solares picos HSP en la vivienda considerada, dato que se deduce al usar los registros climatológicos de irradiación de las plataformas PureGIS y NASA Power. A fin de agilizar este subproceso, el usuario puede acceder a los sitios web al dar clic en los nombres remarcados en color azul. Se recomienda promediar los registros de las bases de datos con el propósito de aumentar la exactitud y precisión de los cálculos. La información referente a la latitud y longitud se obtiene de las mismas plataformas y sus unidades están en grados geométricos. Todos los campos deben ser llenados y registrados para habilitar la siguiente fase del dimensionamiento. Al requerirse los parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico comercial y para reducir el tiempo de consulta de este componente, se ha provisto al usuario de un enlace directo al catálogo de un distribuidor local dedicado a instalaciones de energía solar. Específicamente, se necesita la magnitud de la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y la potencia nominal del módulo. Adicionalmente, se solicita la información del tipo y el precio del mismo componente. Como la potencia generada debe ser mayor o igual a la demanda eléctrica de la vivienda, se aplica un factor de sobredimensionamiento del 10, 20 o 30% para la cantidad de módulos requeridos. En este punto, se recomienda verificar que el factor escogido no provoque una generación de energía demasiado por encima de la requerida. Una vez se registren los datos del módulo, se habilitará la siguiente sección del diseño. Para la distribución y conexión de los módulos fotovoltaicos, se desarrolló un algoritmo que divide la cantidad de módulos que requiere el sistema, ya sea par o impar, hasta en 4 entradas MPPTs. Adicionalmente, se soluciona un problema que tiene el método del CIMAD, el cual genera una dependencia mutua entre el cálculo de la corriente y el voltaje máximos producidos por el sistema y la cantidad de entradas MPPT del inversor. Esto se solucionó planteando una cantidad óptima mínima de entradas MPPT, acorde a la magnitud de voltaje y corriente que generaría un número determinado de módulos fotovoltaicos. Cabe acotar que todas las conexiones serán en serie, debido a que los inversores solares para estos sistemas cuentan con varias entradas. La ventana que se muestra en pantalla simplemente refleja los resultados del algoritmo de manera ordenada. Debido a la naturaleza intermitente de la radiación solar y a que todos los módulos no funcionan a su temperatura de diseño, se necesitan factores de compensación para calcular la corriente y voltaje máximos que el arreglo fotovoltaico generará en condiciones ideales. El usuario debe escoger alguno de los 4 rangos de temperatura que contiene este campo. De no elegir ninguno o ingresar información inadecuada, la herramienta inhabilitará el avance a las siguientes fases del diseño. Con la finalidad de agilizar el proceso de selección de algún inversor comercial adecuado para el sistema, se ha facilitado al usuario un hipervínculo directo a los catálogos de 3 distribuidores locales, dedicados a instalaciones fotovoltaicas. Toma en cuenta que el formulario muestra las magnitudes de la corriente y voltaje máximos como referencia para elegir al inversor.
por lo que el mismo debe tener características eléctricas superiores o mínimo iguales a las referenciadas. Sin embargo, la herramienta se ha programado para evitar el avance del usuario en caso de ingresar algún valor inferior, para el caso del voltaje y la corriente, o una magnitud de potencia demasiado por encima de la potencia máxima que genera el sistema. Se recomienda al usuario tener presentes estas condiciones al acceder a los catálogos provistos. En cualquier caso incorrecto, la herramienta bloqueará el botón siguiente, impidiendo el avance para las siguientes secciones. En el caso de los conductores eléctricos, la aplicación calcula y decide automáticamente el calibre del conductor, acorde a lo estipulado en la norma ecuatoriana de la construcción NEC. La base de datos de la herramienta solo posee conductores de cobre de 600 voltios con aislamiento termoplástico resistente hasta 75 grados centígrados en cualquier ambiente y resistente a la humedad. No obstante, si el usuario desea consultar otras alternativas para los conductores eléctricos, la herramienta provee un enlace directo al catálogo de la empresa Electrocables. De igual manera, para seleccionar las respectivas protecciones eléctricas, la herramienta calcula y muestra una corriente de referencia, a fin de mostrar al usuario la capacidad de corriente mínima que deberán tener los respectivos interruptores termomagnéticos, tanto para la sección de corriente continua como la de alterna. Cabe decir que se consideran únicamente las protecciones que exige la regulación 00318, y semejante al formulario del inversor, en caso de que algún parámetro ingresado sea inferior al referencial, la herramienta alertará al usuario del error e impedirá el avance en el diseño. Finalmente, la herramienta permite al usuario generar un informe de resultados, donde además se plasmará el resumen de toda la información registrada a lo largo del diseño del sistema. El informe se guardará en formato PDF en la carpeta que viene adjunta dentro del paquete de instalación descargado.